Venus, se militariza la seguridad pública partiendo de la premisa de que la estrategia no funcionó. No funcionó, mira, abrazos no balazos, yo creo que era más un eslogan que lo que realmente estaba pasando, porque no es que dejara de combatir las Fuerzas Armadas a los grupos criminales, eso siguió sucediendo durante todo el... O sea, no hubo un momento en donde no hubiera un conflicto, los hay diario. Entonces, yo lo veía más como un eslogan de carácter político, porque están es que atendiendo las causas sociológicas, es decir, la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades laborales y educativas, el abandono de los grupos. Atacando eso, todo iba a cambiar, pero pues ya vimos que no cambió. Esa fue la promesa. Esa fue la promesa, no cambió, la violencia no se erradicó. Sí reconozco y he seguido muy de cerca los datos. Ha habido una disminución en los índices delictivos. En algunos. En algunos, obviamente, el problema sigue siendo mayúsculo. Mayúsculo. Y yo creo que es uno de los principales retos que va a enfrentar Claudia Sheinbaum cuando inicie su gobierno. La salud y la educación. Pero bueno, ahorita nada más quiero referirme a este. Bueno, entonces, así lo veo. Los pocos resultados que ha habido en materia de seguridad y el clima de franca inseguridad que se vive en algunos puntos de la República, como ahora en Culiacán, o como en Zacatecas, o como en ciertos municipios de Michoacán, etcétera, en Sonora, en Tamaulipas. Vaya, no es que solamente sea en un lugar, sino que no es regional. Hay varios puntos. Eso ha hecho pensar a muchos que el gobierno actual que se está yendo fue de vista gorda, omiso, o que fue laxo. Y eso ha llevado a algunos, y para mí de manera injusta y hasta artera, a decir que tenemos un narcogobierno. Yo creo que para nada. No hay elementos por para supuesto que poder sostener esa hipótesis. Sea, que los resultados no sean los que se esperaban, correcto, que sigamos teniendo focos muy punzantes de inseguridad, no quiere decir que este gobierno sea un narcogobierno. Si lo planteas, digo, no tú, dicho por estas personas o estas opiniones a las que te refieres, como parte de un acuerdo, una complicidad, no hay elementos para sostenerlo. Yo no veo ningún elemento, yo no lo veo así. Hay omisión. Yo lo veo como una falta de capacidad. Te voy a decir por qué. Cuando el presidente entró en funciones, en diciembre de 18, y que empezó toda esta cuestión de la Guardia Nacional, a la cual se sumó el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, todos votaron porque hubiera una Guardia Nacional que estuviera adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que cumpliera funciones de seguridad que originalmente le pertenecían a las policías estatales y municipales. Y que eso iba a ser transitorio y que también las Fuerzas Armadas iban a tomar un papel protagónico en el combate a la inseguridad, pero era transitorio. Temporalmente. Yo me acuerdo que el presidente dijo, en 5 meses regresamos a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Pasaron los 5 meses, en 8 meses, y yo creo que vio un momento en donde ya, o sea, eso no tenía reversa, eso no había quien lo parara. Así que paulatinamente el presidente se dio cuenta de la magnitud del problema, y yo creo, y yo me pongo en sus zapatos, y quizá hubiera hecho lo mismo que él. Llegamos a un punto de nuestra historia reciente donde el narcotráfico y el crimen organizado crecieron de tal manera que se apoderaron de sendas regiones del país y penetraron todas las instituciones y la vida pública. Sobre todo las policías municipales. Sobre todo las policías municipales y también las estatales, pero bueno, ya eran instrumentos de ellos. Sí. Dada la situación, esa inercia histórica que nos trae hasta donde estamos, regresar las funciones de seguridad pública a como estaba originalmente a las policías municipales estatales sería la catástrofe. Están desarticuladas, sería no tienen dinero, no tienen estructura, no tienen capacitación. Coincido. Como está la situación, no queda otra más que la Guardia Nacional quede adscrita ya definitivamente a la Secretaría de la Defensa, a la Sedena, y así va a ser. O sea, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, es inminente que se va a aprobar con los senadores y va a ser parte del texto constitucional. Ahora, esto militariza la seguridad pública. Pues mira, es que como viene la reforma,
no solamente es que las Fuerzas Armadas ya van a tener por default facultades en la seguridad pública, pero otra cosa muy importante, que también viene la reforma al artículo 21 constitucional, a través de la cual también las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional van a poder coadyuvar en la investigación de los delitos con el Ministerio Público. O sea que no solamente es la seguridad pública, sino también la investigación de los delitos, donde vamos a tener a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas, pero ya de manera definitiva. Esto es militarizar hasta cierto punto, sí, pero dada la circunstancia, no queda de otra. Es como cuando tú vas a un doctor y te dicen, bueno, el cuadro que usted trae es alarmante, si no le hacemos una operación tremenda o le cortamos un dedo o la mano o el pie, usted se muere. Bueno, llega un momento en donde no queda otra. Entonces yo, repito, insisto, no es que me guste la medida. No, la estamos analizando. Pero poniéndome en los zapatos del presidente López Obrador y viendo la magnitud del problema, creo que no hay otra. No le devolvería a las policías municipales ni estatales esas funciones. Eso resulta imposible, ya lo comentamos, no tienen ni la estructura ni las capacidades y aparte ya muchas de ellas están cooptadas. En todo caso, eso sería un abandono rotundo de la seguridad pública. El asunto, como planteas cuando hablamos de la palabra militarizar, tiene otro contexto porque hay diferencias y las vemos en otros países donde efectivamente estamos hablando de policías militares. Sí. La Guardia Nacional es un híbrido. Sí, aunque va a estar bajo la Sedena, es un híbrido. Mira, militarizar en el sentido que son los militares los que van a mandar en el país y el régimen de libertades, el régimen constitucional, va a pasar a un militarismo en todos los aspectos del Estado, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Ese es el punto que había que aclarar. Y en ese sentido, lo digo así de frente, no va a haber militarización. Ahora, en el sentido que sí las Fuerzas Armadas cada vez, ya de manera permanente, van a encargarse de eso, pues la función de la seguridad pública y la función de la investigación de los delitos va a quedar hasta cierto punto militarizada, o sea, bajo el control y la supervisión de la Secretaría de la Defensa. Ahora, yo te diría ya para concluir como una reflexión final que independientemente de quién lleve la seguridad pública, sean civiles o sean militares, lo que sí tiene que cambiar en la próxima administración, a partir de la próxima semana, es la política pública en materia de seguridad pública. Exacto. Porque más que quién lo hace, es cómo lo hace. Exacto. Eso es muy importante porque me parece que el camino que llevamos ahora ha tenido resultados tan limitados que valdría la pena implementar algo mejor, algo mejor. Yo tengo confianza en que ese sea el punto de vista de la presidenta Sheinbaum y del nuevo equipo que tendrá y que ya va a entrar. Ahora, este proceso de militarización yo creo que tiene fecha de nacimiento. No lo inició López Obrador. O sea, de facto, los militares se encargan de la seguridad pública en este país desde Calderón. Peña Nieto intentó hacer una reforma constitucional que no se la aprobaron, pues para regularizar esto, y ahora estamos en este otro punto que yo lo veo inminente ya la siguiente semana. No, es un hecho y habría que decir en todo caso que lo que tendríamos que plantear o exigir como sociedad es precisamente un cambio en la política pública. El Ejército y la Marina siguen gozando de un gran prestigio entre la población, pero aquí lo que ha estado fallando es la estrategia. Exacto. Hay un diagnóstico, ahora hay que aplicarlo en una mejor estrategia. Y ya es hora de que mejore. No, ya no hay margen, queda una semana. Sí. Bueno, vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Eduardo Ruiz Gili en Fórmula.